¿Cómo están? Ya regresaron, tranquilo. ¿De qué hablamos la semana pasada? Sobre... no, señor, se volvieron a ir. ¿De qué hablamos la semana pasada? Acerca del... Por allá dijeron ahí, acerca del machismo. Así que hoy vamos a continuar con la temporada en la que estamos. De hecho, todo el mes de octubre vamos a hablar de este tema. Y vamos a hablar acerca de algo un poco también controversial, que es acerca del rol de las mujeres dentro de la iglesia. Porque así como yo les decía la semana pasada, hay iglesias que tienen una forma de ver esto, otras la tienen diferente. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a entender realmente cuál es ese rol. Hablábamos que la semana pasada hablábamos acerca del machismo, que el Señor no es machista obviamente, pero que lastimosamente la iglesia en su historia sí lo ha sido. No podemos negarlo. La iglesia a lo largo de sus 2000 años de existencia casi, sí ha tenido muchos periodos, muchos momentos y muchas cosas que denoten machismo. Es la realidad. Y eso era parte de una cultura social muy marcada en la época, cuando inició la iglesia primitiva, pero que hoy en día se sigue combatiendo. De hecho, hay mucho movimiento feminista y no sé si usted alguna vez ha visto, pero los movimientos feministas ahora cruzan ciertas líneas, ¿no? Yo he visto graffiti, cosas rotas, dañadas, y yo estoy convencido que el verdadero feminismo no tiene nada que ver con eso. Pero eso es lo que se ve cuando empezamos a buscar manifestación feminista y encontramos reclamos donde se propasaron los derechos de otras personas y que la respuesta es, durante mucho tiempo se propasaron con los nuestros, entonces en nuestro momento. Y la verdad, sea dicha, no es así, no debe ser así. Tampoco podemos caminar hacia un feminismo donde, bueno, durante tantos años el hombre ha oprimido a la mujer, entonces es el momento que la mujer oprima al hombre. No se trata de equiparar un partido, se trata de llegar a donde debemos estar y donde siempre debimos estar. Como sociedad, y como iglesia, nosotros debemos entender que en derechos todos estamos iguales. De hecho, Gálatas 3:28 me parece, dice que no hay judío ni gentil, libre, esclavo, hombre, mujer. Judío ni griego, creo que dice otra versión. Porque ante los ojos del Señor y para su amor y para su salvación, eso no tiene importancia. Pero cuando hablamos de responsabilidades, ahí sí hay una diferencia, y no porque una responsabilidad sea más importante que la otra, sino porque si todo el mundo hace todo, entonces nadie hace nada. Muchas veces, con Mónica, hablamos de repartirnos mejor las responsabilidades respecto al bebé, pero cuando no está muy claro y muy bien definido las responsabilidades respecto al bebé, dícese yo, ¿no? Ella las tiene clarísimas, pero a veces soy yo el problema. Hay que cambiar a Tito en la mañana antes de bajarlo. Ya, pero ¿a quién? Tenemos que hacerlo por igual, sí, pero ¿qué día quién? Porque los hombres somos expertos para perdernos en los detalles. Entonces, ¿quién le cambia? Sí, había que, tú le vas a cambiar el pañal y yo también le voy a cambiar el pañal en la mañana, pero no sabía qué día, entonces como nunca sé cuál es mi día, entonces nunca lo hago. Entonces siempre bajo primero yo y cuando te la veo ahí echa pelotas, entonces le he dicho ya, yo lo voy a hacer.
Ha habido casos puntuales que yo he tenido que salir muy temprano y no he podido. Ya, listo, eso es otra cosa. Pero lo voy a hacer yo. Todavía me pierdo y estos ejemplos no están todavía perfeccionados. Estamos en fase de prueba todavía, por si acaso. Porque después le van a decir a Mónica, cierto que él cambia el pañal en las mañanas. Es decir, mentira, una semana lleva sin hacerlo. No, estamos en fase de prueba. Estamos intentando. Pero si no está definido bien qué y cuándo, entonces todo el mundo puede hacer todo y a la final nadie termina haciendo nada. O el que termina haciendo se enoja con el que no hizo, pero no quedaron definidas responsabilidades. Y los roles que el Señor ha entregado para ambos géneros son claros, son específicos. Y ojo, yo no voy a hablar acerca de este puesto en la iglesia sí, este puesto en la iglesia no voy a hablar de eso. Sino acerca de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia en cada caso. De hecho, dice Efesios 5, del 21 al 30, y el que pueda buscarlo en su Biblia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este pasaje es muy hablado en el tema matrimonial, en el tema marital. Pero si se ponen a evaluar, le dice, le encarga algo a las mujeres y de ahí el Señor empieza, hombres, hagan esto, háganlo de acá. Estábamos muy sujetos o muy fijados en la primera parte, mujeres sométanse a sus esposos, y hasta ahí leímos. Ahí nos convenía. Y se hablaba incluso mucho, yo he escuchado muchas veces a los pastores decir, y el hombre tiene que amarla a su esposa, estar dispuesto a dar la vida por ella. Entonces casi siempre se predicaba esto aquí en San Valentín o en el Día de la Madre o en el Día de la Mujer o alguna cosa. Y entonces los esposos, sí, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Total, capaz llego a los 80 y nunca me tengo que ver en la oportunidad de coger y ponerme frente a una bala. Bueno, ahora como está Guayaquil uno nunca sabe, ¿no? Pero uno decía, bueno, sí, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Pero uno creía y decía, pero ¿qué tan probable es que realmente tenga que lanzarme enfrente a un carro para que no la atropelle? Habrá que ver en ese momento. Si yo no estaba ocupado en el celular viendo otra cosa, entonces ya pues le pasó el carro encima. Dispuestos a dar la vida y pensamos que se trata de un sacrificio puntual en caso de emergencia. Y dispuesto a dar la vida, y yo lo explicaba en la semana pasada, significa que tu vida está al servicio de tu esposa. Y ya estoy escuchando, hoy día tú lavas los platos, tú cocinas, tú planchas, entonces para allá estaban pensándolo ya que se ríen. La hermana Joana estaba toda la lista de cosas que va a poner a hacer la hermana Marcos. Y es que dice, las casadas estén sujetas a sus esposos.
Pero dice, sujetas a sus esposos como al Señor. Significa que no solo te sujetas a tu esposo, mujer, tú te sujetas a tu esposo de la misma manera en la que te sujetas al Señor. Entonces una mujer que no está sujeta a su esposo tampoco está sujeta al Señor. Y no habla de sujetarlo para que no se le vaya, sino estar ahí entendiendo que esa casa debe ir bajo esa autoridad. Ahora, la realidad también es que si ese esposo no está sujeto al Señor, no hay autoridad entregada. Y casi siempre, por no decir siempre, cuando el esposo no tiene esa autoridad porque no está sometido al Señor, quien termina tomando el rol protagónico termina siendo la mujer, porque las mujeres tienen algo claro: las cosas se hacen. ¿Cómo? No sé, pero se hacen. Las mujeres tienen esa forma. Yo no sé cómo, pero se hace. Y si no lo vas a hacer tú, lo hago yo. Ayer yo estaba sacando hielo de una refrigeradora. Mónica me pidió los pañitos para el bebé. Y yo en mi cabeza termino de sacar los hielos y voy. Entonces el orden en mi cabeza. Termino una acción para empezar otra. Lo siguiente, al segundo siguiente lo que sentí fue que la llave del carro salió. Pero espérate, ya voy. Porque si no lo hacía en ese instante, entonces no se iba a hacer, entonces me puedo decir, pues no lo hago yo. Y suena chiste, pero eso pasa en cosas espirituales también. Eso pasa en cosas más profundas también. Si mi esposo no corrige a mis hijos, entonces los corrijo yo. Si él no dice para hacer el devocional en la casa, entonces lo digo yo. Si él no los levanta para la iglesia, entonces los levanto yo. Pero termina sucediendo en el camino que ese hombre termina diciendo, voy a hacer, ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Y entonces ya no hace nada. ¿Qué va a hacer mi esposo? Pero ¿qué pasa después? El reclamo al revés. Estoy sola en esta casa. Todo cae sobre mi responsabilidad. Si yo no hago las cosas, no las hace nadie. Y no hay micrófonos en su casa. Son las cosas que pasan en la mía. Ya mi hermano, no se preocupe. Yo le aviso cuando termine la predica. Porque si vemos el pasaje después, dice, así que la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que ames a tu esposa significa que estás dispuesto a entregar todo. Pero hay una labor: santificarla, purificarla, mantenerla, cuidarla y protegerla, porque son las cosas que vemos en este pasaje. Pero no vamos a hablar acerca de las cosas que el hombre tiene que hacer, sino las que a las mujeres le quedan. Si el hombre se está encargando de cuidar, de santificar, quiere decir que tenemos que estar cuidando la vida espiritual de nuestras esposas. ¿Qué le corresponde entonces a la mujer? Bueno, primero, entender que las acciones de un lugar, de un género, no se repiten en el otro género, sino que se supone que deben completarse. Y cuando hablamos de completar, yo quiero que usted imagine un rompecabezas. Usted puede tener su forma de armar el rompecabezas que quiera. Hay gente que dice, no, yo empiezo por las esquinas porque son más fáciles de identificar y voy haciendo el bordecito de ir para adentro. Está bien. Carolina. Ok, Carolina hace así, ya listo, ya no. Regálele ahora un rompecabezas para que cuando esté en el parto ahí ponga a armar rompecabezas y se distraiga de la contracción. No sirve por si acaso. Pero si usted dice... Hay gente que arma una forma de rompecabezas, hay gente que dice, bueno, yo voy juntando piecitas y luego tengo piecitas más grandes y ya luego ya se va armando el rompecabezas. Y aunque casi siempre la pieza más importante es la última en encontrar, o la primera, depende de cómo lo quieras ver, realmente el rompecabezas no funciona sin todas las piezas.
Y en la relación hombre-mujer, esto es un rompecabezas de 2 piezas. Sin la una, el otro no está completa. Así de sencillo. No es tan difícil. Entonces, mujer, no puedes hacer todo sola, porque te vas a sobrecargar, porque te vas a quemar, porque te vas a enojar, porque te vas a frustrar. El hombre no puede hacer todo solo porque simplemente no puede. No, el hombre no puede hacer todo solo porque no está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Y si tiene que hacer todas las cosas, pero tiene que hacerlas una por una, no termina nunca. Amén, hombre, no termina nunca. Tengo una lista de pendientes desde el 2018. Pero es porque nos complementamos. Porque se supone que donde tú fallas, tiene que ella ser más fuerte, y donde tú no eres tan hábil, él tiene que complementar ahí. Por eso la clave de todo este tema está en el primer versículo del pasaje. ¿Qué dice el 5:21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice Nueva Traducción Viviente. Ustedes, en traducción del lenguaje actual, que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Ahí no hay género. Ahí no hay género. Ahí dice los unos a los otros. Ahí no hay. Las mujeres solamente tienen que estar sujetas. Debe haber no digo sometimiento, pero debe haber una sujeción, que no es lo mismo, de forma de doble vía. Una interdependencia, para que lo entendamos mejor. Pero la motivación de eso es porque queremos agradar al Señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer las mujeres? ¿Cuál es el rol de una mujer? Y ahora ya dentro de la iglesia. No podemos dividir lo que sucede aquí de lo que sucede en casa. Yo les decía la semana pasada que yo estoy completamente de acuerdo que una mujer sea pastora, que enseñe en el púlpito, que yo estoy de acuerdo. Pero eso no significa que porque una mujer enseña en el púlpito va a tener que tomar las riendas en la casa. Ahí estaría desordenado. Tiene que haber el orden. Y no es porque el hombre tenga que mandar, no funciona así, sino porque el hombre tiene esa responsabilidad que es diferente. Y cuando no la cumple, entonces se termina dando la vuelta a las cosas y se generan muchos conflictos. Las mujeres tienen mucha influencia dentro de cómo se hacen las cosas en la iglesia. Primera parte del rol de la mujer en la iglesia es ser de influencia. ¿Qué tanta influencia tienes tú en tu casa? ¿Qué tanta influencia tienes en tu familia? ¿Qué tanta influencia tienes en las cosas que se hacen aquí? Si tu respuesta es yo no tengo ninguna influencia, es porque no estás cumpliendo tu labor. Porque si no estás inmiscuida en algún ministerio, no estás influenciando las cosas que suceden. Si no estás inmiscuida en cuidar a los demás, entonces no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y sí, esta parte de la enseñanza ya se tornó un poco rara. Si yo pensaba que esto iba a ser en contra de los hombres, no. Pero la mujer tiene que cumplir su rol. Y su rol, y una parte de eso ese es el último. Elías, para atrás. Elías, para atrás. Ese no es. Una mujer tiene que ser de influencia. Las mujeres tienen mucha influencia en los asuntos de iglesia. Yo no recuerdo una campaña evangelística, un ministerio de alabanza, un campamento, una célula. Yo no recuerdo nada que se haga en la iglesia.
La anterior, eso. Tampoco, esa, ahí estamos bien. En vivo no hay nada igual. Yo no recuerdo una acción de la iglesia en mis 26 años de caminar, no, de ministerio, no, de caminar con el Señor. 100 centímetros de ministerio puede ser otra cosa. Pero 26 años de caminar con el Señor, 26 más 6, 32, no, 27, ya tengo 33. Ok. Donde no haya habido una mujer involucrada. Ni uno. Es más, desde que yo era chiquito, siempre había unas 3, 4 hermanas que eran las que manejaban hilos de muchas cosas dentro de la iglesia. Y ojo, no es manipulación, es influencia, no lo malentienda. A tal punto llegaba la influencia de las mujeres en la iglesia, incluso la primitiva, que si buscamos Filipenses 4, 2 al 3, no lo vamos a leer. Pablo le dice a 2 mujeres, pónganse de acuerdo, por favor. O sea, había una discusión entre 2 mujeres que no estaban de acuerdo en función de algo de la iglesia. Y era tan importante esa discusión porque estas 2 mujeres tenían tanta influencia dentro de esa iglesia en Filipo, que Pablo en la carta tuvo que decirle, oigan, pónganse de acuerdo ya, sean de un solo sentir. Porque si no están de acuerdo en su nivel de influencia, me están dividiendo la iglesia. Había tanto peso que Pablo tuvo que intervenir y decir, necesito que se pongan de acuerdo porque si no la iglesia se está dividiendo. Y esto no es ejemplo para entonces yo voy a armar el bando de la mujer. Ay, el bando de la mujer ve y vamos a ver que terminamos aquí. No. Porque esa influencia debe ser en unidad. Mujer, tú tienes una obligación para influenciar donde el Señor te puso. Pero esa influencia no puede ser solitaria. Debe ser parte de ese motor de unidad dentro de la iglesia. Si tú no impulsas la unidad dentro de la iglesia, entonces pasa lo que estaba pasando en Filipo. Tu influencia debe ser hacia la unidad y obviamente es el sometimiento al Señor. Segundo, una mujer debe centrarse en aprender de Jesús. Hablamos de la influencia, pero si esa influencia no está supeditada a algo que el Señor me dice, en ese crecimiento espiritual de aprender de Él, entonces yo voy a influenciar en función de mis entrañas, no en función de lo que papá me dice. Por eso es importante que puede que tengas muchas cosas que hacer en casa o en la iglesia, pero que jamás dejes de lado tu relación con el Señor y tu aprendizaje de Él. Porque dice en Lucas 10 que Jesús estaba visitando a Marta y a María, y Marta, entendiendo su nivel de influencia, estaba que hacía todo. Marta estaba de arriba para abajo preparando los bollos con chancho con arriba, estaba ahí que acomodaba el... Sí, hay bollo por si acaso hay bollo de chancho allá atrás afuera a la venta. Estaba con las cosas y estaba tan inmiscuida en su nivel de influencia en hacer que las cosas sucedan, que Marta estaba de arriba abajo y se tomó el atrevimiento de reclamarle a Jesús, Señor, pero dile a esta vaga que no está haciendo nada. Y él le dice, tú estás muy afanada con las cosas, pero ella ha elegido la mejor parte. En tu afán de que las cosas sucedan, no te olvides de tomar tu tiempo para aprender de papá. En tu afán de hacer que todo salga bien, no dejes tu relación con Dios de lado. Es que estoy muy ocupada porque tengo que preparar esto, tengo que preparar lo otro, pausa, retro y reordenamos las prioridades. Ay, pero a los hombres también les pasa. Sí, nos pasa mucho, nos atolondramos. Pero a veces pero pasa menos, porque como hacemos una cosa a la vez es como más
Solo es una cosa dejar al lado. La mujer tiene el reto de esa que le hace clic en la cabeza, la voz de la mamá, le hace clic en la cabeza de no puedo dejar las cosas sin terminar. A ver, pausa y vamos. ¿Estoy teniendo mi relación con el Señor bien? ¿Estoy sujetándome a Dios primero antes de ponerme a hacer que todo funcione? ¿O no? O como creo que ahí está mi valor, entonces hago que todo esté listo. ¿Pero en qué rato te alimentas tú? Es como esa mamá que hace desayunos para todos en la casa, todos comieron, ya, uy, no me hice para mí. Y eso sucede. Sucede. Que hace el desayuno para toditos y cuando se da cuenta nunca se hizo para ella. Le voy a dar más a mi hijo el favorito, le voy a dar más a mi esposo. Y cuando ese más era el desayuno de ella. Cuidado y en el orden de las cosas y por querer cumplir con tu rol de influencia, te olvidas de aprender de papá. O estás muy afanada y no eliges la mejor parte. Si vamos a tomar como ejemplo, dejen que los niños vengan a mí, tenemos que tomar que aprender de Jesús es la mejor parte. Pero la iglesia se viene abajo. La iglesia no se va a venir abajo si la gente está bien sometida al Señor. Si no, entonces tú crees que esto se mantiene por tu labor y no por la gracia y la misericordia del Señor. Si tú dices es que las cosas luego no suceden, no se hacen, entonces un desastre, la iglesia se va. Entonces crees que tú eres la piedra angular de la iglesia y no Cristo. Crees que lo que tú estás haciendo nadie más lo puede hacer y tú eres quien sostiene todo cuando se supone que es Cristo. Siguiente, una mujer debe enseñar. Y van a decir, no, pero si leímos, debe enseñar. En la carta a Tito, no a Tito, sino a Tito en la Biblia, 2 del 3 al 5 les dice a las señoras, enséñale a las más jóvenes a vivir en santidad. Bueno, y les da algunas recomendaciones. Si algo has aprendido en tu caminar con el Señor en una semana o en 20 años, compártelo. Cuida de los demás. Cuida a otros, espiritual y físicamente. El cuidado y el velar por la enseñanza. Y ojo, que no se entienda, no significa que la esposa del pastor está vigilando que el pastor tenga la predica hecha. No, a eso no me refiero. Sí, es más común que los hombres estemos acá en el púlpito. Sí, es más común, es más frecuente. Pero eso no significa que la enseñanza de la palabra está separada solamente para el hombre, porque no es así. Deben las mujeres, es difícil esta parte, la parte lingüística, ¿no? Deben las mujeres estar vigilantes de compartir lo que han aprendido, compartir lo que el Señor les ha dicho. Ese nivel de influencia que estaba supeditado a que aprendas de Jesús, bueno, eso que aprendiste y esa experiencia, compártela y transmítela a otros. No puede simplemente ser una matriarca que hace todo y luego no se multiplica. Tienes que empezar a enseñar. Hermana, que tienes más añitos en la fe que los demás y también más añitos en la cédula. Tienes esa labor de cuidar de las más jóvenes. Tienes que inmiscuirte en la vida de los demás. Y no es estar criticando, es andar cuidando y velando. Sí, se escucha raro, pero es la realidad. El Señor le pide a las mujeres que tienen más caminito que estén cuidando de las que están detrás. ¿Por qué? Porque ese nivel de influencia que hablábamos al principio se tiene que renovar.
Porque la hermanita de 60 años, de 80 años no dura para siempre y no está en todos los ministerios. Ya no va a los jóvenes, ya no va a algunos servicios porque está cansada. Y entonces llegaríamos a eso, que todo funciona cuando está la hermanita ahí X. Entonces ella sí hace que las cosas funcionen. Tiene que multiplicarse, tiene que enseñar, tiene que cuidar, tiene que empujar. Para que esas cosas también sucedan en los demás lugares. Tiene que enseñar a cuidar de los demás. Un género no fue diseñado para ser 100% independiente del otro. La semana pasada yo les decía que la palabra ayuda idónea se escribe Eser. Pero Eser significa más que idónea, que a veces es como muy rara la palabra, traduzcámosla más bien como adecuada. Volviendo al ejemplo del rompecabezas, llega un momento que tú necesitas una pieza específica, una pieza adecuada. Otra pieza no va a entrar ahí. Necesitas esa pieza. Y esa pieza no es menos o más importante que la otra pieza que estaba al lado. Tú no eres más o menos que ese hombre con el que compartes quizás el ministerio o que compartes casa. Pero estás llamada a ser ese complemento que haga que todo sí funcione. Que sin esa pieza no funciona, con esa pieza sí funciona, pero si sacas otra tampoco va a funcionar. La mujer no vino a hacer lo que el hombre no quería. Vino a hacer lo que el hombre no podía. Porque cada uno tiene un rol. La próxima semana el pastor Israel va a hablar acerca de la parte del hombre. Y quiero dejarte con esto. Y puedes ir a Proverbios 31, donde está mujer virtuosa, aquí en la hallará y lo demás. Y vas a entender que una mujer es trabajadora, es vigilante, es fuerte, es productiva y es sabia. Ahí está la influencia, está la enseñanza, está el cuidar de los demás, está el aprender de Jesús. En esas 5 cosas empieza a cumplir ese rol. Y estoy convencido de que las mujeres en Ciudad Refugio cumplen ese rol. Porque muchas cosas no sucederían. Porque muchas cosas simplemente no pasarían si no tuviésemos a las mujeres de Ciudad Refugio. Y yo quiero pedirles a las mujeres que se pongan de pie y que si me pueden dar un segundito, vengan aquí adelante. Sí, todas las mujeres. La que está tomando fotos también. Y una vez que estén aquí adelante, quiero que los hombres se junten. Si me mueven las sillas no pasa nada. Sí, que yo armo relajo ya está bien, pero hagan eso. Los hombres ahora vengan y quiero que se acomoden aquí adelante porque vamos a tener un tiempo donde los hombres juntos vamos a orar para bendición de las mujeres. Si no hay reconocimiento público del hombre hacia la mujer, entonces cuando nadie está viendo, todo termina desordenado. Si no puedes reconocer y honrar públicamente a las mujeres de tu iglesia, ¿cómo lo vas a hacer en tu casa? Si no puedes reconocer públicamente el valor de las mujeres, ¿se dan cuenta que son mayoría? La mujer es más madrugadora que el hombre. Mujer, tómate este tiempo para orar por las otras mujeres también. Amado Dios, tiene tu mano, hombre, acércate, lo que quieras hacer. Amado Dios, Padre Celestial, queremos bendecir a las mujeres de Ciudad Refugio. Queremos bendecir sus manos, su corazón, su mente, su trabajo. Queremos bendecir su servicio.
Queremos bendecir su hogar, su matrimonio, si es que lo tienen o el que vayan a tener. Sus hijos si los tienen o si los van a tener, Señor. Queremos bendecir cada área de la vida de las mujeres de nuestra iglesia, papá. Queremos bendecir a estas mujeres que son productivas, que son vigilantes, que son influyentes, que sin ellas no haríamos nada. Ayúdanos a reconocer ese valor, ese rol tan importante que tienen para que la iglesia funcione. Que no veamos su prioridad, sino complemento realmente. Que no se trata de bandos, sino partes de un equipo. Papá, ayúdanos a los hombres a saber acompañar, cuidar, santificar, sostener a las mujeres de nuestra iglesia. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por la vida de cada una de ellas. Gracias por su influencia. Gracias por sus ganas de aprender de ti. Gracias porque ellas comparten ese conocimiento a otros. Gracias por su amor y su esfuerzo para cuidar a los demás. Sé tú dándoles mayor fortaleza, inspirando nueva espíritu tuyo, Señor, en ellas, para que no desmayen, para que no se rindan, para que se mantengan firmes, velando y obrando por ti, Señor. Bendecimos cada una de sus vidas y todo lo que tiene que ver en ellas. Que tú las seas acompañando y guardando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.